para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como toda la semana, en este encuentro de los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750, y hoy es la emisora que además se ve, rcr750.com. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Este programa además se retransmite en Florida, se enganchan a la imagen y al sonido la gente de Macor TV en el estado de Florida. Antes de darle la palabra a este invitado tan especial que tenemos hoy día, el día de hoy, varios fragmenticos y varias cosas cortas. La primera es la necesidad de las vacunas para todos. Todos vacunados, todos protegidos. Esa es un poco la consigna. Y ahí no puede haber distingos. El dato que identifica a los venezolanos es la cédula de identidad. No necesita ninguna otra cosa, ni miedo ni temores, sino su dato, la existencia como venezolano. Una noticia interesantísima es que la Asociación Venezolana de Sociología está reactivando distintos grupos de investigación y se acaba de crear el grupo de investigación sobre migraciones. En los próximos días nos estará llegando información de lo que se va a hacer allí, no solamente con los sociólogos, sino también con todos aquellos interesados en el tema de las migraciones, que es hoy un tema fundamental. Estamos hablando del 3.5% de la población, generando el 10% del PIB global. Hoy arranca en Canadá, creo que es en Canadá, la iniciativa que ya se viene montando de la Unión Europea, o que nació allí, que luego se hizo el segundo encuentro en España, en la Comisión de Donantes, buscando recursos para los venezolanos, y esperamos que ello se haga para los migrantes y refugiados, que ello se haga con transparencia, que los recursos lleguen donde tienen que llegar a quienes realmente lo necesitan. La información de Perú no deja de ser preocupante. Nos imaginamos a muchos venezolanos preocupados. Creemos que la fragmentación del poder allí va a impedir que el señor presidente pueda cumplir con esa cosa horrible que dijo, que montará a todos los venezolanos en un avión para retornarnos al país. La otra información es que el Comité Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, deja abierto el tema sobre los voceros fundamentales del régimen venezolano. Se va la actual presidenta, viene un presidente mucho más comprometido con la defensa de la libertad y la democracia, y ello constituye, por supuesto, un aviso para quienes tienen sus nombres pendientes en la Corte Penal Internacional. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, además con un tema también muy particular, que es literatura y diáspora. Nuestro invitado es Juan Carlos Méndez Guedes. Él es escritor, cuentista, novelista, graduado en letras, además ha sido profesor y creo que ejerce todavía, de eso nos hablará más adelante, como profesor. Hizo el doctorado en literatura hispanoamericana en Salamanca y creo que además es seguidor de dos monstruos de la literatura, que son por un lado el venezolano Balsa
y por otro lado el peruano Bryce Echenique. Yo recuerdo de Bryce Echenique el libro, creo que es el mejor estudio sociológico de la realidad peruana, Un mundo para Julius. Pero bueno, eh, vamos a ver cómo arrancamos. Tú trabajaste en el mundo editorial venezolano, conociste Monte Ávila, también tuviste acceso a la Biblioteca Nacional, un esfuerzo que hizo Virginia Betancourt, con quien tuve el honor, el lujo de trabajar con ella cuando dirigía el Banco del Libro. Los esfuerzos editoriales venezolanos hermosos, la Fundación Ayacucho, la Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila, etcétera. Y sin embargo, hoy vemos cómo se persigue y coloca en prisión a Milagros Mata, a Juan Manuel Muñoz, a Ratia, creo que se llama el otro escritor. Entonces yo quisiera tu opinión sobre cómo ves ese pasado que fue y ese presente que es. Bueno, Tomás, un placer estar aquí contigo. Mira, lo primero que yo te diría sobre esa situación en concreto, esos dos planteamientos que me has hecho allí, a mí me parece muy interesante y sobre todo cuando haces esa lectura y mencionas esas instituciones, la Biblioteca Ayacucho, la Biblioteca Nacional, Monte Ávila Editores. Creo que lo primero es que habría que resituarnos y revisar lo que significaron esas instituciones en aquella Venezuela de la democracia civil. En muchas ocasiones, bueno, tú sabes los discursos totalitarios que tenemos que enfrentar cuando estamos fuera. A mí me causa muchísima gracia, porque hay momentos entonces que me llaman burgués, oligarca, ¿no? Cosas así como suertes como de insultos que yo creo que no necesariamente tienen por qué serlo, pero yo soy una persona de un origen popular, nieto de agricultores, mi madre trabajaba como secretaria, vivía en una zona muy popular de Caracas, que es los Jardines del Valle, y yo tuve acceso a todos esos contenidos culturales que tú acabas de mencionar, ¿no? Y una situación muy particular de aquella Venezuela era que esas cosas estaban allí para quien las necesitara. O sea, decir otra cosa es mentir. Y soy escritor, entre otras cosas, porque aquel país lo hizo posible, ¿no? Digamos que en otras realidades políticas y sociales, pues una persona con orígenes parecidos a los míos lo habría tenido muy difícil. Y sin embargo, lo sabemos, en aquella Venezuela esas instituciones crearon un tejido en el cual era posible acceder a productos culturales de primera calidad independientemente del lugar donde tú surgieras. Entonces yo tengo una gratitud infinita hacia todo ese proceso, porque a veces lo he ejemplificado. Digo, mira, yo salía me montaba en carrito por puesto, me podía ir a la Universidad Central a escuchar un concierto en el aula magna, pero luego me podía ir al museo, en aquel momento llamado Reina Sofía, Sofía Inver, a ver artistas plásticos de primera línea. Y luego podía en cualquier librería con precios muy, muy razonables conseguir títulos de primer orden en Monte Ávila Editores, en Biblioteca Ayacucho. El catálogo de Monte Ávila es una cosa brutal, maravillosa. Ojalá en algún momento alguien se anime a hacer una investigación sobre cómo se logró construir ese catálogo, porque es que es un catálogo que es bueno en literatura, pero también en pensamiento, en crítica literaria. Lo mejor que estaba apareciendo en el mundo en aquel momento estaba en ese catálogo, y hay primeras ediciones de autores muy, muy importantes que aparecieron en Monte Ávila, en aquella editorial que cumplió pues una función maravillosa que no hubiesen cumplido otras editoriales privadas. Entonces una de las cosas que creo que es que hay que hacer una reconstrucción de cómo se conformó aquel tejido cultural, en el cual tú podías leer una primera edición de Roland Barthes en Venezuela, podías leer primeras ediciones de Harold Bloom, ¿no? Te estoy hablando así de autores así como de crítica literaria, podías leer a Reinaldo Arena, tendría que revisar, pero creo que las primeras ediciones que hay de Reinaldo Arena son de Monte Ávila Editores. Me sorprendió mucho un libro que yo no he tenido en mis manos, pero Joyce Carol Oates, que es una autora que se dice que ganará el premio Nobel y que lo merece, una autora maravillosa, que ahorita está publicándose en España. Su primera edición también la vi por allí perdidita en aquella Monte Ávila. Y esos libros,
no solo te hablo de la brillantez de aquel catálogo editorial, que es una cosa que se pierde de vista, es que recuerdo la anécdota que me contó un ensayista y poeta. Él compraba esos libros en el mercado de las pulgas en Maracaibo. Había un kiosco, así mientras tenías, digamos, los otros productos propios de un mercado, aquel muchacho iba al mercado de las pulgas y compraba aquellas maravillas. Es decir, eran libros de más con un acceso importante, muchas veces también a través de esa cadena de librerías que era Cuaymare, ¿no? O sea, te estoy hablando de cosas Claro, que conocí, claro, que me claro. fueron muy, muy útiles. Bueno, y de Ni hablar otras del Banco del experiencias. Libro, ni hablar El del Banco Banco del del Libro, Libro. yo trabajé allí en el Banco del Libro en el Bibliobús Barrio, pero tú, además de haber trabajado, has publicado muchísimo, tienes un montón de... tengo aquí algunos títulos anotados, El retrato de Abel, el libro de Esther, Arena Negra, acabas de publicar uno en el que estás trabajando la diosa del agua, y ahí estás trabajando el tema de ese monumento que está cerca de la universidad, hecho por el papá de un amigo, Colina. Entonces, además estás publicando en Francia, estás publicando en Colombia, así que salir para ti del país te ha significado, digamos, una inserción internacional muy valiosa, ¿no? Bueno, porque fíjate tú, esto ya es también un fenómeno como muy interesante de analizar. Aquella cultura venezolana muy activa, muy abierta, con estas instituciones culturales que se fueron conformando en aquellos años. Bueno, también crearon un cierto fenómeno, por lo menos en el aspecto literario, y era el de una especie como de autosuficiencia o de círculo cerrado, en el cual la cultura literaria venezolana quizás se vio un poco restringida, en el sentido de que en verdad los escritores lo tenían todo allí. Tenían una buena editorial, tenían, digamos, ese circuito de librerías. Entonces quizás faltó, ¿no? Todo fenómeno positivo pues también tiene sus distintos componentes. Pues, faltó quizá la necesidad de los autores de proyectarse fuera um, de aquella frontera. Por otro lado, la estabilidad política estupenda que teníamos con todas sus problemáticas y sus contradicciones absolutamente normales en una democracia, pero esa estabilidad política también producía que el grueso de la investigación de los investigadores literarios permaneciera en el país. Entonces, digamos, en el ámbito internacional, la investigación literaria fijó más su atención en aquellos países que tenían investigadores que habían tenido que huir de sus países. Y bueno, digamos que entonces estaba principalmente en la agenda, pues iba a estar primero Argentina, iba a estar primero Chile, iba a estar primero Cuba. Eso creó todo, como te digo, es un fenómeno, por un lado, muy interesante y muy positivo, pero sí creó un cierto encerramiento de la literatura venezolana, ¿no? En el sentido que estaba allí como muy encapsulada. Y ya en los años 90 y 80, algunos autores empezamos a movernos del país por razones de los proyectos personales que pudiésemos tener. Eso ha ido ampliando un poco. No es solo mi caso, es un caso muy, 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 muy común en este momento. Ha ido ampliando un poco las fronteras en las cuales nuestro trabajo se puede divulgar. Cuando yo llegué a España en el 96, se podían conseguir apenas un par de autores venezolanos en las librerías. Y hoy en día, pues no sé, podría nombrarte 15, 16 en este momento, ¿no? En este momento específico. Y al mismo tiempo ya se comienza a estudiar la literatura venezolana en otros ámbitos. Eso, bueno, tú como experto en el tema de las diásporas y las migraciones, sabes que todos estos procesos tienen una fase dolorosa, terrible, pero también tienen una fase de apertura de puertas. Entonces, mira, en este momento te hablo de autores jóvenes para mí, cercanos a los 40 años, como Rodrigo Blanco Calderón o Karina Sáenz Borgo. Rodrigo Blanco Calderón ha ganado con su novela Denay el premio Vargas Llosa de novela, que es un premio a la mejor novela que se publica en español en un cierto periodo de tiempo acotado, creo que son un par de años. Karina Sáenz Borgo ha publicado su novela La hija de la española y se ha traducido a 27 idiomas, ¿no? Son gente de esa diáspora que han ido, que están, en este caso en concreto, son dos autores que están en España. Ese es un fenómeno que quizás pues hace unos años no habría sido posible, porque aunque la calidad literaria era muy grande, digamos que los espacios de proyección eran otros, ¿no? Entonces, solo por citarte
dos casitos, así como muy puntuales, pero que muy, muy, muy bonitos, muy exitosos, de dos personas muy, muy trabajadoras, muy, muy dedicadas, pero que claro, por las razones que sea, han debido proyectar su obra en un contexto distinto al que pudieron tener los autores en los años 80, 70. A ver, tenemos que ir dentro de unos un minutico, 2 minuticos a corte para pasar después al segundo segmento, ir a publicidad. Pero hay varias cosas que me gustaría dejar sobre el papel para el siguiente segmento. Una primera es lo que dice Andrew Carnegie, refiriéndose a la migración. Dice que la migración es un río de oro que fluye anualmente hacia Estados Unidos. Lo mismo decía Ronald Reagan y John Kennedy, de dos partidos, de los dos grandes partidos en Estados Unidos. Hace poco el Centro Sefarat en la Casa América hizo un evento sobre diáspora, literatura y verdad. Ese es un tema que me gustaría que abordáramos al retorno porque yo no sé si es posible seguir hablando de literatura en el exilio. Yo no sé si todos los exilios son iguales, si hay distintos exilios, si hay exilios que se han convertido como en una tendencia cuando en realidad no lo son. Es decir, me suena así como cuando tú tratas de convertir la xenofobia como parte de un solo espectro, de una sola parte del espectro político, un solo responsable allí. Entonces me parece que el tema es como más complicado y quisiera que tocara ese tema. Y estoy pensando en una frase que se dijo allí en ese encuentro del Instituto Sefarat, hablando de migración, pero también de estigmatización y cómo la literatura estigmatiza o puede estigmatizar. Decía uno de los, había un comentario, un negro, una persona negra, diciéndole, hablando con un catalán, y entonces el catalán le dice, si no lo escucho hablar catalán, pienso que es negro. Entonces, bueno, lo dejo allí para el retorno al segundo segmento de nuestro programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento, estamos hablando con Juan Carlos Méndez Guedes, escritor, tiene varias publicaciones, he mencionado algunas de ellas. Después nos gustaría que nos tocaras un poquitico eso de María Leonza, porque es que yo recuerdo que en la Facultad de Economía, una de las personas que casi podía decirse abría la facultad, era cultor y además era una persona muy seria. Me llamaba mucho la atención cómo se mezclaban esas cosas, y entonces me gustaría si nos puedes dar algunos datos. Pero antes, esas preguntas que te había dejado en el aire y la asociada, ¿podemos aprender algo con la literatura de la diáspora? ¿Podemos aprender de la literatura algo sobre la verdad?
¿qué podemos aprender y qué nos dice? Digamos, complementada con las otras, ¿no? Pregunta que te hacía, el estigma y el papel de la literatura en el tema de la diáspora. Bueno, mira, en fin, la pregunta es complicada porque primero, la relación que tenemos hoy en día con la verdad es muy particular en el sentido de que, salvo el pensamiento totalitario que habla de verdades únicas, hoy en día sabemos que la verdad pues siempre tiene sus matices. Y eso es precisamente lo que trabaja la literatura, ¿no? Es los matices de la verdad, del discurso oficial que viene del poder, sea cual sea, ¿no? Bueno, eso que dices es verdad, pero yo tengo aquí estas 3 o 4 capas que voy a introducir a través de mi historia, ¿no? Entonces, la literatura, primero, como hecho estético, pues genera en sí misma su propio sentido, que no es el disfrute, es el goce, es el placer, pero genera también un cierto tipo de conocimiento que es la complejidad de lo real, la complejidad de determinadas situaciones, las miradas que enriquecen una realidad y la alimentan y la miran como de distintas perspectivas, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que en el caso del género de la novela es muy propio de esto que te estoy comentando, en el sentido que la novela es una especie de discurso polifónico que mira un mismo hecho como desde distintas características. Entonces yo creo que se lo leí esta mañana a Antonio López Ortega, que acaba de publicar un libro en Venezuela, y decía que en efecto él cree que la literatura venezolana está dejando una huella que tiene que ver con una huella de dolor, ¿no? Es decir, ahí va a quedar dentro de la incapacidad de la literatura para producir cambios políticos brutales, pero ahí está quedando una huella, un testimonio del dolor de un país que al ser recogido por los escritores, pues dentro de 5, 10, 15 años, cuando esperemos no asistamos a estas imágenes tan dramáticas que hemos visto de toda esta gente abandonando el país por las carreteras, a pie, caminando, poniendo sus vidas en peligro o cruzando el mar, pues esa huella quedará allí un poco para dejar la señal de que esas cosas sucedieron, porque una de las cosas que hace el poder es transformar los hechos, transformar el pasado. Entonces yo recuerdo, mira, cuando hubo el deslave, que empecé estaba en Venezuela en esos días, empecé a ver un montón de barbaridades, las barbaridades que estaba cometiendo el chavismo con aquella situación, convirtiéndola en un tema político, ocultando su absoluta negligencia e inoperancia que tuvo en esos días. Mi tía Juanita me dijo, yo estaba muy molesto, y ella me dijo, escríbalo usted, porque si no lo escriben lo van a escribir otros y se va a recordar mal. Entonces sí creo que tiene ese sentido. Escríbelo, deja ahí ese mínimo testimonio, en fin, con sus certezas, con sus errores, y porque, mira, por ejemplo, con el caso del chavismo, está el nivel discursivo de disparate, de maldad, de crueldad, que hay momentos en que hay que acudir a las notas que uno ha tomado en un momento dado para decir, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de una dictadura, porque muchas dictaduras sostenían la mentira, ¿no? En el absoluto cinismo, que perfectamente en un momento dado te puede decir, yo no dije eso, ¿no? Y tú sabes que lo ha dicho hace 5 minutos. Entonces, la literatura va dejando como esa fotografía, y en la literatura va a quedarse ese testimonio. Por ejemplo, hablando de algo muy puntual y muy cercano, toda esa gente que se está marchando en este momento, alguien va a escribir sobre eso, cuando sabemos, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, las estadísticas dicen que nadie se está yendo, o de hecho creo que en algún momento ha dicho que la gente vuelve masivamente y feliz a Venezuela, ¿no? Entonces, frente a esa mentira, tú vas a tener el testimonio doloroso. Por ejemplo, hay un chico llamado Luis Guillermo Franquis que estaba en Bogotá, y él, cuando estalla la pandemia, él tiene que regresar caminando desde Bogotá hasta Venezuela, y él escribió un texto. Por el momento sé que ha escrito un artículo, es posible, debería escribir un libro sobre el tema. Ahí va a quedar eso. Nos han dicho que eso no existió, pero ahí queda esa huella, ¿no? Si hubo personas que tuvieron que salir caminando, volver caminando, y entonces yo creo que tiene allí, es uno de sus posibles sentidos. El primer sentido de la literatura es ser un componente estético, pero también sí dejar una memoria, porque el poder siempre te va a tratar de hacer ver que las cosas sucedieron de otra forma. Mira, en el caso de la literatura española, por ejemplo, cuando tú lees a autores como Chávez Nogales, es un autor que se está comenzando a leer ahora, tú también ves allí una perspectiva de lo que podía estar pasando en Madrid en el año 36, que a lo mejor las grandes historias en este momento no recogen, ¿no? Y entonces Chávez Nogales o la gran
Clara Campoamor, a quien se le debe, la liberal a quien se le debe el voto femenino en España en aquellos años, ellos dejaron testimonios, ¿no? En un caso ensayístico, en el otro narrativo, donde vemos que el éxodo de escritores españoles fuera de España no ocurre solo en el 39, cuando finalmente Franco gana la guerra, es que en el año 36 ya hay gente que se está yendo porque comienza, habiendo estado identificado con uno de los bandos, comienza a temer porque cree que la muerte se ha apoderado de España y que finalmente lo que está ocurriendo es el choque de trenes de una revolución fascista y una comunista. Esto, dicho así, no lo ves de primera línea cuando revisas textos históricos, pero está en Clara Campoamor, está en Chávez Nogales. Bueno, es una manera de complejizar una realidad. Entonces yo creo que sí que es importante esa huella que puede estar dejando también la literatura venezolana en cuanto a qué ha pasado en todos estos años, porque yo he llegado a discutir, lo que me pasó en Francia, una señora me decía que eso que yo estaba contando era mentira, que seguramente como yo era un burgués, había sido cuestionado en mis privilegios. Y yo le dije, señora, yo estoy contando en esa novela, que es Los Maletines, las cosas que yo veía en mi barrio, donde usted cuando va no entra, porque no se atreve. Además, de hecho, le aconsejo que no entre. Usted llega así como las joyas que lleva encima a mi barrio a saber, ¿no? Entonces no me cuente a mí mi historia. Pero fíjate que el haberlo escrito es lo que permite que yo en un momento dado diga, no, mi vida sí ha sido mi vida, no es lo que están contando los demás. Claro, pero porque al final la literatura es lenguaje, no hay nada más humano que el lenguaje, y la literatura también es el análisis de la condición humana, esa condición que es múltiple, es diversa. Yo, escuchándote, pensaba en una conversa con un profesor de la Rey Juan Carlos, a quien le decía lo que gana un profesor catedrático en Venezuela, ¿no? Entonces, él no lo podía creer. Empezó a sacar la cuenta, le digo, mira, un profesor catedrático en Venezuela, equivalente a catedrático en España, está por debajo de los $10. Y con el paquete ese de los bonitos puede estar en $11 mes. Eso es centavos de dólar al día. Eso es no pobreza extrema, sino lo siguiente. Entonces, él no, digamos que un profesor que conoce Latinoamérica, que ha estado en Venezuela, no se podía creer el dato. Pero es que no lo puedo creer. ¿Y cómo viven? ¿Cómo hacen? Bueno, la gente busca y rebusca y trata de sobrevivir. U otros, ese 20% de la población que sigue creciendo, se va buscando nuevas opciones. Pero habíamos hablado de la verdad. Y no estaba preguntando por la verdad objetiva, la verdad científica, que también cuando consigues demostraciones en contrario, la verdad objetiva es su capacidad de ser falsada, de ser demostrado lo contrario. Estaba pensando en el toque humano que aborda la literatura. O sea, cuando tú lees los textos que tú trabajas, cuando tú lees ese María Leonza, que quisiera que nos contaras algo, ¿qué puede ver uno, qué puede sentir uno, o qué sentiste tú? Sí, hombre, el tema sí, ya te entiendo en ese sentido de la verdad humana. Hace muchos años, en una mesa redonda, recuerdo un autor cubano que leyó unos fragmentitos, no recuerdo su nombre, pero leyó unos fragmentitos del primer día que se asomó a la otra casa donde estaba su amigo con el que jugaba y vio el patio vacío. Era porque su amigo había escapado, ¿no? de Cuba. Esa imagen, en efecto, te transmite muchísimo más que a lo mejor montones de datos, ¿no? Es lo que significa esa separación. Entonces, en ese sentido, sí, claro, la literatura te puede dar imágenes muy humanas, muy entrañables de lo que significan ciertos procesos. Miren, en el caso de María Leonza, yo tengo este libro llamado La diosa de agua, un libro de cuentos. También tengo una novela que se llama La ola detenida, que ya es una novela detectivesca, pero con una bruja María Leoncera. Significó básicamente lo siguiente: un escritor siempre trata de escribir los libros que no consigue en su biblioteca. Y yo dije, ¿cómo es posible? En un momento dado pensé que siendo María Leonza una figura tan importante en la cotidianidad, desde la fe, desde el descreimiento, desde la curiosidad, el rechazo, lo que tú seas, pero está allí, es como una gran creación cultural, religiosa de nuestro país, y yo la sentía muy poco presente en la literatura, aparecía como una referencia muy vaga. Había algún libro, algún poemario, cosas muy sueltas, y yo dije, pero ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Yo quiero escribir estos libros porque es un tema que me interesa, es un tema que conocí, soy de Barquisimeto, que es una ciudad
donde María Leonza es una presencia cotidiana, una presencia mágica, muy, muy, muy presente. Y entonces, bueno, escribí, por ejemplo, el libro más reciente, que es La diosa de agua. Son historias fantásticas en las que trato de reconstruir la historia de María Leonza como lo que es una diosa de las cosechas, una diosa de la fertilidad, una diosa del trabajo, una diosa de la vida, contrapuesta a lo que serían, esto digamos está en el fondo del libro, ¿no? Son historias simplemente, pero contrapuesta a ciertas figuras de la destrucción, a las figuras heroicas, a las figuras del saqueo. O sea, yo sentía que las historias de María Leonza también tenían cosas que decirnos como sociedad, ¿no? Es decir, teníamos una diosa rural que hablaba de las cosechas, de las aguas, frente a una realidad donde se nos habla de la destrucción, del robo, del machismo feroz de lo militar. Y me parecía, ¿no? Esta mujer, como esta diosa, esta mujer es muy, muy interesante. Además, ella responde, creo yo, al tipo de sociedad, ya tengo 20 y tantos años fuera de Venezuela, pero el tipo de sociedad que yo conocí, es decir, donde la mujer era jefa de las casas, donde la mujer, porque la figura del padre está ausente, entonces la mujer tenía que ser una diosa, una heroína, una fuerza de la naturaleza para poder sacar adelante su familia, ¿no? Entonces me parecía también eso muy bonito y muy interesante. Y por otro lado entendía que parte del modo en que ha sido silenciada María Leonza tenía que ver con un tema de clasismo, porque es una religión muy popular, y tenía que ver con un tema de clasismo y también de rechazo hacia el mundo rural que ella representaba, porque es una diosa rural bastante reciente. Hay gente que dice que tiene 100 años este culto, hay gente que dice que tiene 150, bueno. A mí me parece tan bonito que hayamos podido presenciar el crecimiento de cómo se crea una religión, cómo se van adhiriendo nuevas deidades. La figura de María Leonza que tú mencionaste, la estatua, la hizo Colina, creo que era canario, era hijo de canarios, ¿no? ¿En serio? Sí, como no. Hijo o él mismo canario. Entonces fíjate tú, qué maravilla, ¿no? Entonces la diosa propia, autóctona del país, también es imaginada por un artista que tiene raíces que vienen de fuera. Y de hecho, el mito de María Leonza tiene muchas versiones, pero uno de las más recientes dice que viene de Canarias, ¿no? Esa es la de las más recientes, que vienen de Canarias en un barco, el barco es destruido y ella es salvada por los indios, y al ver sus ojos verdes, el brujo de la tribu dice, hay que tener cuidado porque ella trae la belleza, el amor, pero también la posibilidad de la destrucción si se ve en una laguna. ¿De qué te habla de todo eso? O sea, es simplemente una religiosidad, que a mí me parece bello desde ese punto de vista. No, te habla de cómo un discurso religioso también se iba adaptando a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Las primeras versiones del mito no incorporaban ese elemento, las más recientes lo incorporaban, porque estaba llegando tanta gente de fuera que era importante también tener eso, ¿no? Pero tenemos que cortar, de verdad que quería seguir escuchándote, pero tenemos que ir a publicidad y al siguiente segmento. Pero quisiera, aprovechando lo que acabas de decir sobre el mito y su posible origen canario, además Canarias está presente desde la Constitución de Venezuela, estamos hablando de 1500 y tanto, tus novelas tocan mucho el tema, el allá y acá, el tema migratorio. Entonces quisiera que en la último segmento hablásemos un poco de eso y del papel de la diáspora. Hablamos de migraciones. Perfecto. Y el papel de la diáspora y lo que tú estás haciendo en este terreno. Pero eso al regreso y en el segundo link. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750. La radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6030. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos
después de todo este proceso que estamos viviendo, es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya llegando al último segmento de nuestro programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con Juan Carlos Méndez Guedes, a quien agradecemos su tiempo y bueno, y todo su trabajo, todo lo que está haciendo en términos de publicaciones, los éxitos que está alcanzando en Colombia, Francia. Uno lo llama y dice, no, está en Francia editando, está en Colombia presentando un libro, y uno, la verdad que uno no sabe dónde anda, ¿no? Él es escritor, novelista, cuentista, doctorado en estudios literarios hispanoamericanos, graduado en la Universidad Central de Venezuela también, como en la Escuela de Letras. Es profesor también, profesor universitario. Él había mostrado una imagen que a mí me llama mucho la atención porque me hizo recordar una película, creo que es de Andy García, no sé si la dirige él, pero en todo caso trabaja él, en el que la mesa progresivamente, en el que se reunía toda la familia el fin de semana, 12, 15 personas, bueno, fue desapareciendo 1, 2, 3 y quedó igualmente vacía la mesa porque se fue el capo del asunto, que ya no podía aguantar más en su sala de baile, su sala, su comedor, su restaurante, no sé exactamente qué tenía. Pero, y eso me lleva al otro tema, el del exilio, ¿no? Es decir, lo que ha hecho un modelo totalitario y autoritario como el venezolano, que lo ha hecho el modelo soviético, que lo ha hecho el cubano, que lo han hecho todas las dictaduras, lo hizo el franquismo también, lo hizo Videla, lo hizo Pinochet, digamos, se produce, la gente se va porque la persecución a la libertad de expresión es muy grande y ser escritor significa pensar con cabeza propia, escribir lo que piensa, siente y desea, y eso por supuesto le produce alergia a los regímenes totalitarios. Entonces yo quisiera tu reflexión sobre ese tema, sobre la diáspora, ¿es diáspora, exilio? ¿Existe una literatura diaspórica? ¿Existe una literatura del exilio? ¿O es sencillamente que estás escribiendo en otro país y más nada, digamos, que lo estás haciendo con más tranquilidad y con posibilidades? Y luego, ¿cuál papel puede jugar en esta área, en este ámbito de la literatura, gente como tú, escritores graduados en el área? ¿Qué pueden hacer para apoyar a Venezuela desde donde están? Retornar o no es una decisión absolutamente personal, pero ¿qué pueden hacer y qué están haciendo hoy día por el país? Brevemente, Juan. Bueno, brevemente, es que el tema es complicado, pero bueno, sí. A ver, con el término exilio hay muchísimas maneras de verlo, muchísimas maneras de entenderlo, se está estudiando de distintas formas.
Creo que en el caso específico venezolano no se puede hablar en el caso de los escritores de un exilio, o sea, no se les ha obligado a ir en tanto escritores. Se han marchado muchos de ellos por las mismas razones que se está marchando el resto de la población. Es un régimen totalitario, a ver, con una alfabetización muy, muy básica. Entonces eso de los libros todavía hasta hace poco les había quedado lejos. Ya empezamos a ver que así sí comienza a haber persecuciones específicas contra escritores, pero si tú analizas el caso te darás cuenta de que salvo casos muy puntuales y personales de escritores que tuvieron que irse porque se sentían amenazados, no ha habido una persecución específica de los escritores. No es lo mismo de los periodistas, no es lo mismo, sabes, otros sectores, pero hablando de los escritores en sí mismos, hasta ahora, hasta este año, que ya ha habido acciones judiciales contra 2 o 3 de ellos, no se podía hablar de exilio, ¿no? Y creo que siendo, digamos, tratando de conectarnos mejor con lo que son los tiempos, podría hablarse de una diáspora. Si una diáspora ha sido una migración, incluso en muchos casos económica. Las situaciones por las que mis amigos, mis compañeros, escritores se han ido son exactamente las mismas por las que se ha marchado la gente. O sea, no había medicina, estoy ganando $4 y no consigo libros, no tengo electricidad, tengo miedo, me lanzaron una lacrimógena dentro por la ventana, pero es que han sido situaciones como muy similares al terror que vive el resto de la población. Entonces, yo no hablaría de exilio en el caso en el caso de Venezuela, porque en todo caso ha sido un sistema totalitario y dictatorial que supo hacer muy bien las cosas en el sentido de que después de los 70 las dictaduras militares de derecha quedaron muy desprestigiadas. Entonces esta dictadura militar, porque no deja de ser pues, un gobierno militar, incluso Maduro se disfraza de militar alguna vez, y ellos entendieron que, digamos, que el asunto para mercadear, el asunto del mercado de esa posible dictadura no podía estar en el lado de la derecha. Y la ubicaron en el otro lado donde hay una permisibilidad absoluta y terrible y feroz. Pero era un militarismo que incluso si uno estudia lo que estaba pasando en aquellos años 80 y 90, cuando estaban conspirando, el ideario de ultraizquierda era uno de ellos. Ellos querían el poder y había otros que lo querían y usaban otro tipo de lenguaje. Se plegaron a en la medida en que les ha permitido, en efecto, una impunidad terrible. Pero yo creo que en ese sentido actuaron con mucha habilidad. No podían ser Videla. Tenían que vestirse como Videla, pero tener otro discurso para hacer lo mismo que hizo Videla, ¿no? Entonces, pero bueno, como te decía, creo que no se puede hablar de exilio. No me parece el término adecuado en este momento del 2021, cuando estamos tú y yo conversando. Entonces puede ser más bien un tema de diáspora, muchas veces vinculada a la necesidad, a la urgencia económica, ¿no? A la terrible situación económica que se vive allí. ¿Y qué podemos hacer los escritores? En primer lugar, tratar de escribir cada vez lo mejor posible, porque lo hablabas tú del lenguaje hace un rato, uno de los elementos más destruidos en la Venezuela actual es el lenguaje. El lenguaje sirve para ocultar, sirve para mentir, ¿no? Sirve para ensuciar la realidad, ¿no? Entonces, tú oyes a Jorge Rodríguez y tú tienes que adivinar cuántas mentiras va a decir este canalla en 3 minutos, ¿no? Cuántas falsedades, ¿no? Hablando de un hombre que tiene algunas lecturillas, ¿no? Y que alguna vez quiso ser escritor. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de la literatura de los escritores venezolanos en este momento? Es recuperar la transparencia, recuperar la belleza, la flexibilidad de un lenguaje que ha prostituido el poder, ¿no? Yo creo que no es poco, que es un reto que no es poca cosa. A ver, pero oyéndote pensaba en cómo el régimen venezolano fue cerrando las puertas a toda producción cultural que no le fuese sumisa, digamos, que no obedeciese a la línea del que estaba allí de turno. Entonces hay cantantes que no pueden cantar en una cosa como el Teresa Carreño, que es de todos los venezolanos, además no son los reales de ellos, son los reales nuestros, eso se pagó con nuestros impuestos, con los recursos que nos pertenecen producto del petróleo, que es una alícuota para cada uno de nosotros. Lo ves en los cierres de teatro en Venezuela, los cierres de centros comerciales. Entonces los cantantes, los actores de teatro tienen que buscar fuera, los humoristas tienen que buscar fuera. Entonces, de alguna manera están compelidos a irse, digamos. No sé si se puede llamar exilio o no, pero están obligados porque
claro, cualquier persona que trabaje en Venezuela tiene que irse en el sentido de que allí no hay recursos. Los bolívares son una papa no caliente, hirviendo, que nadie quiere tener en su mano porque todo se vende en dólares. Estoy pensando ahora en dos cosas. Uno, la editorial, ¿cómo es? El perro y la rata, o la rana y el perro, no sé cómo, que la dirigía este señor que es arquitecto, que fue con Aristóbulo Isturi. Él es de origen gallego también, ¿no? Sí, eso está bien que se nos olvide el nombre, okay, sí. Ok. No, en uno de los estudios que nosotros hicimos para la Cámara del Libro, conseguimos unos datos, era un estudio para homogeneizar la información en toda Latinoamérica utilizando una metodología común del CRESAL, creo que se llama la institución. Conseguimos un dato sorprendente, ¿no? Venezuela importaba libros fundamentalmente de España, digamos, era el grueso, allí venían todas las importaciones, así que hasta como negocio a España le interesa defender a los demócratas, pues, ¿no? Y entonces uno veía que de pronto el principal país de origen donde se importaban los libros era Cuba, y además duplicando el monto de lo que se le importaba a España, creo que llegó a 60 millones de dólares, estoy funcionando con la memoria, pero en todo caso eran números elevados. ¿Y qué se importaba? Bueno, se importaba Marx, Lenin, Galeano, digamos, no se importaba una cosa abierta, pues no diversa, sino una línea, pensamiento único, pues no. Entonces, cuando yo veo eso, veo las editoriales sin papel, sin cartulina, porque además el papel lo controla el Estado. ¿Cómo hacer para ser escritor en Venezuela? Esa es una primera pregunta, porque además se persigue la libertad de expresión. Los periodistas han tenido que salir. Nosotros tenemos aquí más de 500 periodistas solo en España y otro tanto en Estados Unidos, porque no hay posibilidades. Hablabas de qué hacer como diáspora, y yo también te quería preguntar eso que tú estás haciendo, dando clases con la central, esa actividad de formación, de orientación, cómo contribuir al proceso, independientemente de que las cosas cambien o no, pero estás produciendo cambio, estás creando, te estás alejando del pensamiento único, estás diversificando posibilidades de reflexión para quien te escucha. Entonces, yo quisiera escuchar tus reflexiones en torno a estos dos grandes temas. Bueno, no, en principio sobre lo que en efecto, por ejemplo, hablaba de los periodistas que han sido perseguidos. El mundo literario se le ha dejado morir de mengua, ¿no? Es decir, es muy difícil publicar, es muy difícil sacar adelante un proyecto editorial. Recuerdo hace un tiempo no muy lejano en que los editores me decían, oye, es que los precios cambian 2 veces al día, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sacar adelante un negocio donde me están dando un presupuesto que solo funciona en la mañana y luego otro en la tarde? O sea, ¿cómo hace para que el libro pueda generar un beneficio que permita hacer otros libros? Ya no hablo de un beneficio económico, porque los editores venezolanos, que merecen todo nuestro cariño y nuestra admiración, no han trabajado para hacer dinero en estos últimos años, han trabajado para que todavía existan libros, ¿no? Yo he hablado con algún editor que me dice, bueno, he calculado que no voy a perder tanto, ¿no? Es una persona que está haciendo una labor absolutamente social. Quiero que haya libros. No estoy después tendré que ir a escribir horóscopos en alguna página web para poder vivir yo, ¿no? Y eso por un lado. Entonces se le ha dejado morir de mengua, y se le ha ignorado de tal forma que en medio de esa feroz inflación, pues no se importan libros, los libros es muy difícil producirlos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay gente que está todavía, ¿no? Acabo de ver ahorita hay un par de editoriales, Lector Cómplice, Monroy Editores, otra que me viene aquí a la cabeza, están sacando libros, no sé cómo lo hacen, no sé cómo hacen ese milagro, pero lo hacen, claro, en un modo muy pequeño, muy mínimo para lo que fue el mundo editorial venezolano. Luego lo que mencionabas, bueno, claro, cada quien en la medida de sus posibilidades intentará ofrecer, dar un pequeño apoyo en lo que sea. Entonces, ahorita yo sí estoy dando clases en la Universidad Central de Venezuela, porque sé que hay serios problemas para tener una plantilla profesoral en condiciones. Entonces, no es algo que me venga bien en el sentido de que, bueno, eso es tiempo, hay que invertir tiempo, hay que investigar, tú lo sabes. No son las tareas normales que yo hago. Un escritor, pues, normalmente no da clases, pero dije, les ofrecí y ellos aceptaron dar un curso, porque digo, es que hay que echarle un cable a la universidad venezolana. No podemos dejar que
que la cierren, que es lo que ellos quisieran, ¿no? Cerrarla como y controlarla por entero, como hizo la dictadura de Pinochet con las universidades chilenas. Pues vamos un poco en ese proceso. Ellos llevan otros tiempos, pero los objetivos son muy parecidos, ¿no? Entonces, yo vi hace poco, por ejemplo, perdón, Rodrigo Blanco hizo una edición de The Night que se publicó en Venezuela, que obviamente yo sé que él no va a recibir dinero por eso. Karina Sáenz Borgo también creo que se dio los derechos de su novela para que se hiciera en Venezuela. Y cuando publica un libro nuestro allí, es un libro que está fuera del circuito comercial. Ahí estás, tu 10% lo vas a recibir en bolívares, ¿no? Y que sabemos que es una moneda que, en fin. Entonces ahí ya hay un acto solidario de parte de un escritor que quiere que sus lectores del país lo sigan leyendo. O sea, un lector que publica en Venezuela, que hace cosas en Venezuela, lo está haciendo por amor, no forma parte de su vida profesional activa, porque no tenemos una moneda que impide la idea de profesionalización, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces, aparte de lo que te decía, de que hay que escribir cada vez mejor, contar lo que sucede, no necesariamente en una perspectiva realista, pero contar lo que es ese mundo. Yo veo que la gente, a título individual, pues muchos escritores están comprometidos con la idea de que en el país circulen los libros, tratan de echarle una mano a toda la gente que ven que en un momento dado puede necesitar apoyo, una orientación, en fin, una guía. Oye, ¿cómo puedes hacer para moverte a otra universidad? Es decir, hay algo muy curioso, es que no nos hemos desprendido del país, aunque tengamos 20 años fuera, nosotros nos sigue importando muchísimo el país. Yo tengo ya 20 y tantos, ya no recuerdo cuántos, y al ver a la Universidad Central de Venezuela en esas condiciones, me acerqué yo a decirles, oye, si puedo ayudar en algo, aquí estoy, ¿no? Es decir, fui yo el que se acercó a ellos, porque a mí 20 y tantos años después, para mí ese pasillito de la Escuela de Letras sigue siendo importante, y no estoy allí, no lo puedo defender de otra forma, pues lo hago de la manera que sé hacerlo, y cada escritor en general está haciendo lo posible para que siga circulando el conocimiento en Venezuela de alguna forma, en medio de una realidad muy complicada, porque a veces dice, oye, tengo unos libros aquí que quisiera donar a una biblioteca, y entonces te dicen, pero es que es muy complicado, se los va a robar el correo, o no hay condiciones, esa biblioteca está cerrada, porque sabemos que es un desastre generalizado, ¿no? Entonces, hay muchas claves que no controlamos y que quisiéramos como ayudar, digamos, a las personas y a veces no podemos, pero la intención está allí y habría que generar iniciativas como más concretas, ¿no? A ver, Juan, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan creo que 2 minuticos. Una sola pregunta, que puede ser muy larga la respuesta, pero quisiera una reflexión rápida tuya. Yo consigo que en el tema ambiental nuestro Greenpeace guarda silencio, que en el tema social las organizaciones esas que se preocupan de las ciencias sociales y que critican a los gobiernos, bueno, de Duque, de Bolsonaro, y que callan frente a los desmanes de los Castro, ahora de Díaz-Canel y de Venezuela. En el mundo de la literatura, ¿cómo lo percibes tú, que vienes de allí? El apoyo, hay apoyo, se han firmado documentos, se han hecho declaraciones públicas de escritores del mundo, más allá de los conocidos, Vargas Llosa, por ejemplo, que ha sido un emblemático en la defensa. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, ¿cómo sientes tú? ¿Hay apoyo o la gente se coloca de perfil y mira para otro lado? Mira, voy a ser muy justo en ese sentido. Yo creo que al principio hubo mucha, duda, incluso identificación con la dictadura venezolana, porque bueno, si sacaban una fotito del Che Guevara, eso como que les daba un plus. Pero quiero ser muy justo en el sentido de que he visto cambiar a muchos escritores, a los que respeto muchísimo y de los que puedo disentir políticamente, escritores de izquierda, que han cambiado su postura en el sentido de decir, eso es una dictadura, eso es un gobierno miserable, es un gobierno canalla, ¿no? Y ha cambiado la actitud, digamos que el gobierno ha perdido su predicamento, salvo en sectores absolutamente ultrosos. Entre la gente decente, hoy en día la dictadura de Maduro y los escritores
no se identifican con este régimen y tienen mayores o menores gestos de solidaridad, pero los tienen, con gente incluso, y eso es algo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que probablemente no sean personas que se identifiquen incluso con un pensamiento de izquierda, pero no con la dictadura de Maduro. Yo creo que es un matiz importante y respeto muchísimo a las personas que han cambiado su actitud porque en el fondo están actuando como demócratas. Bueno, cerramos con la democracia y con la defensa de la libertad este encuentro. Muy agradecido, Juan Carlos Méndez Guedes, autor de varios libros, ya les mencioné varios de los títulos. Búsquenlo, yo creo que lo consiguen también por Amazon, ¿no? Parte de los libros. Sí. Ok. Y bueno, y a toda nuestra querida audiencia global, nos seguimos viendo como de costumbre todos los lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora. En buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Báez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó